miércoles de estreno de escenografía. Espero estar a la altura de ella. Debo estudiar un poco más porque pues esto está de primera clase. Vamos a hablar hoy de algo que dio a conocer Banco de México hoy por la mañana. ¿Recuerda usted que de tiempo en tiempo hemos hablado aquí de estos documentos de Banco de México que se llama informe trimestral? Antes, Banco de México le llamaba informe trimestral sobre la inflación y eran 4 evidentemente por año, y además había un gran documento que se llamaba informe anual. Tomando en cuenta que el contenido de los 4 informes trimestrales y el del informe anual eran muy similares, además de que la volatilidad de la economía obligaba a llevar un seguimiento mucho más cercano al periodo en que se daban los acontecimientos, creo yo que en una muy buena decisión Banco de México hizo ahora ya no informe sobre la inflación, sino informe trimestral. Y lo que dio a conocer hoy al público en una conferencia de prensa donde participó el gobernador, el doctor Agustín Carstens, informe trimestral correspondiente, como dije, al 4º trimestre del año 2014. La expectativa que había generado este documento era el ajuste a la baja del pronóstico del crecimiento del PIB para el año 2015, aun cuando Banco de México también dio el de 2016, hoy en la mañana, pero el que más interesaba a los medios o a las personas que siguen el comportamiento de la economía era cuál era la estimación que iba a dar a conocer Banco de México hoy por la mañana del crecimiento del producto o del comportamiento del Producto Interno Bruto para el año que corre. Además de esto, también se esperaba con cierto interés cuál era la estimación para el año 2014 que daría a conocer el Banco de México. Las cifras se las doy a continuación para que podamos comentar algo en torno a ellas. Banco de México nos dice que el crecimiento del PIB para el año que terminó, el año 2014, es de alrededor del 2.1%. Esta cifra deberá ser ratificada o rectificada en 2 días, el viernes, cuando el INEGI dé a conocer, ahora sí, ya no una estimación, sino el comportamiento de esa variable para el año 2014. Lo único que nos faltaría conocer es el 4º trimestre, pero al final de cuentas tendríamos ya el panorama completo del año que hace mes y medio terminó. Y su pronóstico, su estimación para el año 2015 es un rango de entre 2.5 y 3.5. Usted recordará que en el reporte trimestral anterior, es decir, hace 3 meses, este no era 2.5 a 3.5, sino era de 3 a 4, de 3.0 al 4%. Esta reducción en la estimación que hace Banco de México, que es medio punto porcentual, no es una reducción menor. Si lo queremos ver en forma de porcentaje, estas 5 décimas representan el 16% de reducción del piso de su intervalo de comportamiento del PIB. Evidentemente que esto está en línea con lo que algunas casas que se dedican a la prospectiva económica han dado a conocer. La economía mexicana, por las razones que usted ya conoce y que hemos aquí en este espacio comentado acerca de ellas, no va a alcanzar el tope aquel del 4.2, sin embargo, recuerda usted que Hacienda dio a conocer un rango, ya cambió su metodología y dijo que iba a crecer el PIB este año en curso entre el 3.2 y el 4.2. Sin embargo, ya hoy, como dije, no pocas casas de prospectiva económica ni siquiera llegan al 3, 2.6, 2.8, 2.5, y si bien Banco de México tiene el techo al 3.5, pero el piso es el 2.5. ¿Qué significa todo esto, este licuado, esta capirotada de porcentajes? Que la economía mexicana muy difícilmente retomará este año
la senda del crecimiento sostenido y con la perspectiva de que en el 2016 crezca a tasas altas, entiéndase esto por tasas del 5%. ¿A qué se debe esta situación? ¿Por qué dice usted, bueno, es que ya lo conozco, 2.5, 2.6, es la mediocridad en el crecimiento económico que hemos arrastrado o que venimos arrastrando desde hace alrededor de 30 o un poquito más de años? Significa que no hemos podido o querido o sabido atacar los problemas estructurales de la economía mexicana. Alguien me dirá, oye Ángel, pero si ya se aprobó un paquete de reformas estructurales. Sí, es cierto, pero no pocas de ellas, sus efectos positivos para la economía y su impacto para actividades productivas muy específicas, se verán esos efectos positivos quizá en un horizonte entre 5 y 10 años, es decir, años 2019, 2020 o quizá un poco más. Necesitamos hacer reformas que vayan a remover obstáculos estructurales, pero cuyos efectos se sientan de inmediato. Le doy una muy sencilla, el campo mexicano. El campo mexicano sigue ávido, no de crédito, sino de proyectos verdaderamente productivos, rentables. Porque proyectos productivos hay muchos. Necesitamos proyectos rentables que permitan recuperar la inversión. Y como esa reforma le podía dar otras, la verdadera reforma educativa. Ahorita los de la CENTE y la CETEC, no más falta que se orinen sobre un ejemplar de la reforma educativa. De tal manera pues que estamos, es cierto, ante un paquete de reformas estructurales, pero al serlo, sus efectos van a ser a mediano y largo plazo. Pero como dijo aquel, ese es el allá y el mañana. A mí me interesa que en mi bolsillo se note el aquí y el ahora. Presumimos ahora 714,000 empleos formales registrados en el Seguro Social. Sí, nomás que hay un pequeño problema. De esos 714,000, alrededor de 300,000 fueron resultados de empleos que estaban en la informalidad y mediante el régimen de incorporación fiscal que usted conoce, se formalizaron en el IMSS. No fueron nuevos empleos. La economía mexicana tiene impedimentos estructurales, rigideces en los mercados laborales para crear 800,000, 1,000,000 de empleos formales al año. Traemos un déficit acumulado histórico ahí. Y con estas noticias que nos dio hoy Banco de México, el panorama, créamelo, no luce halagador. La volatilidad e incertidumbre económica, vea usted el problema que hay en la Unión Europea, el pleito con los populistas griegos, vea usted el problema que hay con el Estado Islámico y los bombardeos de Egipto a zonas que controlan ellos en Libia, el efecto que tiene en el abasto de petróleo, lo que ya hemos comentado aquí, la caída brutal de los precios del petróleo, la cancelación y posposición de proyectos, el despido de decenas de miles de trabajadores de las grandes petroleras, pero aquí en Pemex, ¿qué hacemos? Como no podemos con la delincuencia que se roba a ciencia y paciencia de las autoridades, porque además, y está documentado en investigación periodística desde hace tiempo, que algunos dirigentes sindicales se benefician de ese robo, que no es hormiga, más bien parece robo hormiguero, por los volúmenes que se roban de gasolinas y diésel. Pero dicen, pero para que se amuelen, ya no voy a enviar producto refinado, vato, voy a enviar un producto que le hace daño a los vehículos si lo utilizan. Y ahí en los centros de acopio y distribución, ahí es donde voy a hacer la mezcla, le voy a poner tantito de esto, tantito de orégano y pimienta y ya va a salir el producto refinado. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? La derrota, el doblar las manos de una entidad del Estado mexicano que ahora es empresa productiva, dice, contra la delincuencia no puedo. Con esa actitud vamos a salir adelante, con esos recortes a Petróleos Mexicanos, donde el único negocio que está haciendo hoy Petróleos Mexicanos, ¿sabe cuál es? Comprar gasolina en el exterior baratísima, alrededor de 6 pesos, 6.50 el litro, y vendérnosla a 14 pesos. No, pues ¿para qué quiere reconfigurar 5 o 6 refinerías?
meterle 5 o 6 mil millones de dólares a algo que además pierde dinero, porque ha de saber usted que el 2014, cuando se den los números finales, Pemex Refinación andará perdiendo alrededor de 100 mil millones de pesos en el 2014. Pues ¿para qué le meten dinero bueno al malo? Mejor que sigan haciendo negocios, que importen gasolina muy barata este año y el siguiente y nos la vendan a precio de oro. Pero no olvide que esa política casi usurera de abuso al consumidor daña la competitividad de la economía mexicana. ¿Por qué? Porque sus competidores, por ejemplo, en el transporte o en la agricultura, allá pagan el diésel por ponerle un número reciente a 7.50, 8 pesos el litro, y aquí se lo venden a 14 pesos. Es decir, esto anda mal, está al revés, pero no nos hemos atrevido a hacer lo que debimos haber hecho hace decenios. Petróleos Mexicanos le sobran 40, 50 mil trabajadores zánganos para empezar. A la burocracia le sobran 300, 400 mil y en los estados cuando menos 1 millón, 1,5 millones. Pero no nos atrevemos a hacerlo. ¿Por qué? Porque son votos. Dije votos, no botox. Entonces, en esas condiciones, decir que teníamos un blindaje, no es cierto eso. Hoy, ¿cuál es la realidad? La dio a conocer Banco de México, lo cual será rectificado o ratificado este viernes. En 2 días el INEGI nos dirá, señores, la economía mexicana creció durante el año 2014 2.2, 2.15, 2.05, no sé, pero va a andar alrededor de 2.1%. ¿Dónde quedó aquel idílico 2.7? Yo creo que se lo llevó el doctor Revilla, que era el jefe de la unidad de planeación, que no sé si en un momento de dignidad dijo mejor yo renuncio, y ahí nos dejó el gallo muerto para que lo acabemos de pelar. En esas condiciones, pues, yo solamente le pediría a usted, entienda por favor y acepte que este año va a ser un año difícil. No se deje guiar por esos actos donde se saluda y aplauden al presidente. Eso no cambia las estructuras económicas. Si le van a dar a usted que esto, que el otro, pues también aplaude, hasta yo, pues. Pero repito, eso no enfrenta y mucho menos resuelve los problemas estructurales de la economía mexicana. Le agradezco su atención aquí en Un Día con Ángel en Excelsior TV, con esta nueva escenografía que espero que le haya gustado a usted. Y lo espero mañana, donde vamos a ver algún temita más o menos interesante. Muchas gracias. Buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.